Muy buenos días a todos los que están conectados con nosotros esta mañana en nuestro webinar sobre integridad, una serie de webinars sobre integridad y ética en el sector hídrico. El miércoles pasado tuvimos una sesión sobre básicamente ética e integridad. En esta ocasión estamos hablando sobre transparencia y acceso a la información. Trataremos la semana que viene sobre rendición de cuentas y después tendremos algo más sobre participación pública y el siguiente sobre los instrumentos para lograr precisamente la integridad y ética en el sector hídrico. El tema da para mucho. El especialista en ello, diría, en nuestra red del agua es precisamente Jorge Arriaga, que nos acompaña esta mañana, desde luego, que coordina este grupo de webinars. Y él hizo una maestría precisamente hablando sobre este tema en su tesis en el Imperial College de Londres, de Inglaterra. Entonces, tendríamos hoy este tema que básicamente es la transparencia y acceso a la información. Hablando con Jorge sobre cuál sería el tema de esta serie de webinars, decidimos que básicamente sería sobre el asunto de integridad y ética, que probablemente sea uno de los factores más importantes para poder mejorar el sector hídrico en su desempeño. Hace algunos años, ya estando en el Banco Mundial, cuando yo entraba al Banco Mundial y trataba de ver gobernanza, lo que salía realmente en gobernanza era transparencia y rendición de cuentas. Me parece que es una mala forma de equiparar gobernanza, transparencia y acceso a la información, pero es una buena forma de decir que para poder tener integridad y poder tener ética en el sector, necesitamos acceso a la información, transparencia también, y básicamente creo que son uno de los asuntos fundamentales para lograr una gobernanza adecuada en el sector hídrico que nos permita mejorar el servicio que damos a toda la población en agua potable y que nos permita una administración del agua realmente eficiente y de acuerdo con los objetivos nacionales. Entonces, hoy tenemos este tema fundamental. Tenemos la participación de dos personajes muy importantes en el tema, la maestra Alejandra Isela Martínez Rodríguez. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros esta mañana y acceder a platicar sobre este importante tema. Y el maestro Manuel Llano, que es director de Cartocrítica, una organización civil que nos hace favor también de que hacer los comentarios esta mañana. Por demás decirles que planteamos que quizá no era el momento, que es un momento delicado de poder plantear un tema tan difícil como precisamente la transparencia y el acceso a la información, pero yo creo que lo que tenemos que hacer en nuestros webinars en la red del agua y en el CERCHI es precisamente tocar los puntos neurálgicos del sector y que además se puedan ventilar las cosas por distintos actores. Hoy tenemos un participante de una organización de la sociedad civil y uno de la CONAGUA, que es Alejandra. Esperamos que de esta discusión salga la luz. Y le paso la palabra entonces para que haga favor de conducir la reunión en su tema a Jorge Arriaga. Muchas gracias, doctor González Villarreal. Buenos días a todos y a todas. En especial le agradecemos a la maestra Alejandra Isela Martínez Rodríguez el aceptar nuestra invitación y al maestro Manuel Llano. Nos alegra mucho que puedan convivir, justamente como decía el doctor González, una organización civil y una organización gubernamental, y que siempre creo que este es el ideal de nosotros. Bueno, antes de darles la palabra primero a la maestra Alejandra Martínez y después al maestro Manuel Llano, me tomaría un minuto para presentar a cada uno.
La maestra Alejandra Isela Martínez Rodríguez es socióloga por la Universidad de París 8 en Saint-Denis, Francia. Realizó también un máster en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en donde se especializó en el estudio comparativo del desarrollo y en el análisis del acceso al agua desde una perspectiva de equidad y justicia social. Ella fue directora general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subdirectora académica de la Procuraduría General de la República, entre muchos otros puestos. Actualmente, ella es la subdirectora general de Administración de la Comisión Nacional del Agua. Por su parte, el maestro Manuel Llano es licenciado en Comunicación y maestro en Antropología por la Universidad Iberoamericana. Él se especializa en conservación de la biodiversidad y tiene una especialización por el TEC de Monterrey y en sistemas de información geográfica por el Environmental System Research Institute. Ha trabajado en diversos proyectos e iniciativas de conservación de la biodiversidad y defensa del territorio y sus recursos naturales, tanto en México, Centroamérica y Asia Meridional. Ha promovido la transparencia y el acceso público a la información geográfica para una gestión integral del territorio. Actualmente, él es el director de Cartocrítica, Investigación, Mapas y Datos para la Sociedad Civil. Les recuerdo nada más rápido la dinámica. Cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para hacer su presentación y después de esto tendremos una ronda de preguntas y respuestas con las personas que nos acompañan tanto en Zoom como en Facebook Live. Las personas que están en Zoom, les recordamos que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento a través de la aplicación de Q&A o de preguntas y respuestas, y a las personas que nos ven en Facebook Live a través de los comentarios. Y nosotros se los transmitiremos al final a nuestros panelistas. Maestra Alejandra Isela Martínez tiene la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Jorge. Buenos días, doctor Fernando González Villarreal. Qué gusto verlo por estos medios. Mucho gusto, maestro Manuel Llano. Un saludo especial a todas las personas que siguen esta transmisión por los distintos medios. Muchas gracias por la invitación a participar en este tan importante ejercicio virtual, fruto de los esfuerzos que emprenden nuestros colegas del CERSHI, quienes pues desde aquellos meses en los que nos reuníamos, pues veo que han avanzado muchísimo en la conformación y en las actividades que llevan a cabo. Me da muchísimo gusto ver que sigan participando de manera proactiva y comprometida para sumar y promover el sector hídrico en nuestro país, y bueno, pues ahora estar de este lado también me da muchísimo gusto. Básicamente mi intervención estará dividida en tres momentos, los cuales ustedes pueden ver en pantalla. El primero pues es el acceso a la información en el sector hídrico internacional, y no está de más recordar que el agua juega un papel primordial en la vida humana, no solo por ser un elemento indispensable para la subsistencia, sino como un elemento necesario para el desarrollo social, para el desarrollo cultural y económico de toda la comunidad. Recordar que en el ámbito internacional se ha hecho evidente la necesidad de impulsar la transparencia y el acceso a la información del agua, tanto para el proceso de toma de decisiones por parte de los políticos y de todos nosotros los administradores, como para posibilitar la participación y el empoderamiento de la sociedad en general. Y pues dicha integridad que se pretende en estos aspectos, pues puede mitigar algunos riesgos relacionados con la administración de dicho recurso, pero a la par también mejorar la gobernanza y reducir la corrupción en el sector. Y para lograrlo, pues es necesario el trabajo conjunto entre el gobierno, los usuarios y la sociedad en general para construir muros de integridad, centrándose en conceptos como, bien lo mencionaban, como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. Y lo anterior, pues como todos ustedes saben, quedó plasmado en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, el cual representa un avance significativo
nivel multilateral por garantizar los derechos de acceso a la información como elemento clave para garantizar la igualdad y los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. En cuanto al tema de la transparencia y el acceso a la información a través del Programa Nacional Hídrico 2020-2024, comentarles pues que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha fortalecido la gestión ordenada, transparente y sostenible del recurso hídrico, coadyuvando a garantizar, y aquí pues hago un énfasis muy particular, el derecho humano al agua, con un énfasis en particular en comunidades con alto nivel de marginación. Y en este sentido, uno de los principales pilares de la actual administración es y será la transparencia y la rendición de cuentas a través del fortalecimiento de las buenas prácticas institucionales vinculadas directamente a procedimientos de participación ciudadana, de acceso a la información y a la publicación de obligaciones de transparencia. La CONAGUA, en esta administración de la cual yo formo parte desde octubre del 2020, está comprometida con la transparencia del sector hídrico como generador de confianza entre gobierno y sociedad, y es a partir del 30 de noviembre de el 30 de noviembre del 2020, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, el cual es el documento rector de la política hídrica de nuestro país, que establece todos los objetivos y las estrategias para reducir las brechas de inequidad en el acceso a los servicios de agua y saneamiento, así como para avanzar en la seguridad hídrica del país con un enfoque de derechos humanos, para así consolidar la gobernabilidad democrática del agua en nuestro país, con una perspectiva territorial, con una perspectiva multisectorial y por supuesto transversal. Para su elaboración, pues la CONAGUA realizó un proceso amplio de consulta con organizaciones no gubernamentales, como es el Consejo Consultivo del Agua, los usuarios del agua, a través de los consejos de cuenca, instituciones académicas, así como también haciendo una consulta nacional, entre otras actividades, pero aquí destaco las principales. El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 está compuesto por 5 objetivos que ustedes pueden ver en pantalla, los cuales buscan dar atención a las prioridades para el bienestar social y el desarrollo económico, sin poner en peligro el equilibrio ecológico. Y si bien, pues bueno, la información y el acceso a la información son ejes transversales para el cumplimiento de los 5 objetivos del Programa Nacional Hídrico, es el objetivo 5 que a la letra dice: mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción. Es en donde claramente se establecen acciones para atender los problemas relativos a la generación, a la sistematización, a la difusión y al uso de la información sobre el agua, como apoyo a la toma de decisiones y también al combate a la corrupción. Y en este sentido, se reconoce que para construir un marco de colaboración para la toma de decisiones de política hídrica que se sustente en la transparencia, la información y la credibilidad, es indispensable contar con la participación efectiva de la ciudadanía en un marco de inclusión, de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, de participación, de corresponsabilidad y de planeación democrática. Y nosotros consideramos que para lograr dicha colaboración es necesario y muy urgente garantizar el acceso a la información clara, a la información oportuna para la ciudadanía, y también establecer mecanismos para fortalecer la planeación y la rendición de cuentas. En México, pues el día de hoy cuenta con instituciones robustas vinculadas con la propia producción de los datos que generan extensa información sobre los recursos hídricos, y particularmente la CONAGUA
contamos con el Sistema Nacional de Información del Agua, mejor conocido como SINA, y sin embargo, pues bueno, sigue siendo necesario y muy urgente consolidar el uso de esta información que se tiene en la toma de decisiones, así como emplear mecanismos eficientes de transferencia de conocimiento para compartir la información con todos los usuarios. En el ámbito de la transparencia proactiva, entendida esta como los mecanismos y las distintas herramientas que sirven para gobernar para la ciudadanía desde una visión pues, más amplia y más propositiva, es necesario reconocer que la transparencia en su vínculo con la rendición de cuentas se inscribe no solo en el marco de la lucha contra la corrupción, como ya lo he mencionado, sino también en la búsqueda de una democracia más participativa, más efectiva y por supuesto más funcional. El acceso a la información relacionada con el agua implica diseñar lineamientos para que todas las entidades involucradas en el sector hídrico publiquen y divulguen datos en formato abierto, ¿no? Que también promuevan la transparencia en la prestación de los servicios del agua potable y saneamiento y divulgarla en un lenguaje muy claro y muy accesible. Y pues bueno, es con esta visión y con el fin de garantizar que la aplicación de los recursos económicos asignados al programa de agua potable, drenaje y saneamiento, mejor conocido como ProAgua, se realice de manera eficiente, eficaz, oportuna y equitativa. La Conagua ajustó las reglas de operación para el ejercicio 2021 y bueno, este es un ejemplo en el cual vemos que en dicho programa que apoya acciones que para incrementar la cobertura o la mejora de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como la rehabilitación, modernización y ampliación de infraestructura para la prestación de dichos servicios. Y bueno, con esta renovación se promueve la participación ciudadana y el involucramiento de las mujeres en la toma de decisiones en materia hídrica, con el propósito de contribuir tanto a la disminución de las brechas de desigualdad de género, como garantizar el acceso al agua para consumo personal y doméstico, y no solamente, bueno, obviamente para las mujeres, pero sí privilegiando a ciertos sectores de la población que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad con un alto índice de pobreza, alta o muy alta marginación, origen indígena o afroamericano, y es así como la Conagua, encabezada por el ingeniero Germán Martínez Santoyo, el director general de esta dependencia, reitera su compromiso al conducirse con estricto apego a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, al impulsar el desarrollo social y el crecimiento económico de aquellos grupos que históricamente se han visto más vulnerados mediante el mejoramiento de su calidad de vida, para lo cual los servicios de agua son indispensables, y democratizando así o generando mecanismos para la democratización del acceso al agua limpia y de calidad. Y como parte de estos esfuerzos para fortalecer la transparencia en el sector hídrico, la Conagua implementó una estrategia de integración de datos mediante este nuevo Sistema Nacional de Información del Agua, el SINA, que está articulado por 3 áreas de trabajo. El primero es la información, el segundo es la transparencia y el tercero es la informática. Y bueno, todo esto deriva de la Ley de Aguas Nacionales, que en su artículo 9, fracción 47, menciona lo que ustedes ven en pantalla. Y el SINA, para mencionar un poco de lo que se trata, es un instrumento para la gestión de la información estratégica de los recursos hídricos en México, que está alineado al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica e integra y brinda información para apoyar la toma de decisiones y el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas para lograr la sustentabilidad y seguridad hídrica en las cuencas y acuíferos del país. El funcionamiento del SINA
es posible gracias a un conjunto de procesos que permiten recopilar, que permiten integrar, analizar, generar y difundir información estadística y geográfica de los recursos hídricos que se generan en las áreas técnicas y administrativas de la Conagua. Adicionalmente, el SINA concentra información relacionada con el agua de otras dependencias como el INEGI, la Secretaría de Salud, COFEPRIS, el SENAPRED, la CFE y la CONAM. Y esta plataforma presenta información organizada en distintos ejes, de los cuales pues, se destaca el eje ambiental, el eje social y el eje económico, y tiene actualmente 42 tableros activos de información estadística y más de 500 mapas disponibles para su consulta y su descarga. Y aunque esta información se actualiza una vez al año, pues bueno, también ahí tenemos un área de oportunidad para que su actualización sea de manera un poco más recurrente. Actualmente sí se tiene, en cuanto a lo que es el módulo de presas, pues presenta la información de manera cotidiana, de manera diaria, el almacenamiento de más de 200 presas del país, lo cual pues bueno, si podemos hacer esto con las presas, pensamos que también lo podemos hacer con otro tipo de información que pueda ser actualizada de manera un poquito más periódica. Actualmente el SINA está en un proceso de migración hacia un sistema de código abierto, en el cual se fortalecerán los criterios de funcionalidad, es decir, la visualización para su consulta y para su análisis, la interoperabilidad, la escala y, por supuesto, la transparencia y la oportunidad de la información. Y en este proceso de actualización se están considerando pues, los principios y recomendaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto, principalmente el Índice de Transparencia de Recursos Naturales y del Acuerdo de Escazú, las cuales han permitido integrar un portal institucional con diversos sistemas y portales que proporcionan información de los recursos hídricos a la ciudadanía de manera clara y oportuna, en particular a la población más vulnerable. Lo anterior, pues bueno, por supuesto es muy importante para garantizar el acceso a la información, y por lo cual pues se ha consolidado con la creación de el sistema, con el portal de sistemas de información del agua en marzo del 2021, esfuerzo encaminado a la integración de la Conagua bajo un sistema unificado de información en el que participen todas las áreas de la institución a fin de proveer a la autoridad del agua, a los usuarios, al sector ambiental y al público en general resultados confiables, legalmente defendibles y oportunos que puedan transformarse en información para la toma de decisiones sobre el recurso hídrico. Y por otro lado, bueno, pues no puedo dejar de hacer mención que la Conagua realiza también esfuerzos importantes para mantener informada a la ciudadanía y a todas las personas interesadas en el tema. Todas las semanas a través también de Facebook Live se presentan las sesiones del Comité Técnico de Operaciones de Obras Hidráulicas, en las cuales pues también participa el doctor González Villarreal, el cual pues es un cuerpo colegiado y consultivo encaminado a la toma de decisiones que permitan satisfacer las necesidades en materia del agua de la población en general, tanto en el uso como en la protección por los efectos nocivos ante la abundancia o la escasez de la misma, y por ello se incluye el aspecto del seguimiento y atención de la sequía, así como el pronóstico hidrológico. Bueno, pues los invito todos los martes en punto de las 10 de la tarde a seguir los planteamientos de este comité. Y de igual suerte, derivado del dictamen emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI, respecto al catálogo de información socialmente útil, la Conagua publica la situación del subsector del agua potable, drenaje y saneamiento, lo cual ayuda a conocer los principales logros y avances en materia de coberturas, inversiones y programas que contribuyen, favoreciendo con ello la rendición de cuentas y la transparencia del quehacer institucional, y no resulta inadvertido ni de menor relevancia que el presupuesto asignado a la Conagua
es público a través de las distintas plataformas, como lo son el portal de transparencia presupuestaria, el sistema de portales de obligaciones de transparencia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los cuales se rinden cuentas respecto a en qué se gasta el dinero en cada ejercicio fiscal. Y así pues también resulta para mí un gran honor formar parte de una emblemática institución en este gobierno transformador, a quien además pues se le han encomendado alrededor de 128 proyectos prioritarios, entre los cuales pues destacan Agua Saludable para la Laguna, que incorporará una fuente de abastecimiento de agua potable, segura, de calidad y en cantidad suficiente para la comarca lagunera, así como el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, que pues también es implementado por el gobierno federal ante las demandas históricas de la tribu Yaqui y que, bueno, pues busca también beneficiar a un gran número de personas. Y es, bueno, importante destacar que la CONAGUA cuenta con la Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores, mejor conocida como la CAOF, que es nuestra área especializada en la atención a solicitudes de información y auditorías que depende de esta Subdirección General de Administración a mi cargo, a través de la cual también se da seguimiento a las recomendaciones y a las observaciones generadas por todos los entes fiscalizadores. Y bueno, finalmente comentar algunos puntos. El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 establece las bases para una nueva política hídrica del país, pues, en la cual pues, se pretende dar acceso a en la cual más bien el acceso a la información es clave para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Y pues, si bien la CONAGUA genera plataformas y sistemas, creo que se apagó aquí, se apagó aquí, ha generado plataformas y sistemas informáticos para contribuir a garantizar el acceso a la información clara y oportuna y confiable como el Sistema Nacional de Información de Agua y el Portal de Sistemas de Información de Agua. Es muy necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de interpretación, de difusión de la información que aquí se presenta. Para uso para un sector amplio de la población como parte de un ejercicio democrático. Otro reto importante y prioritario en materia de acceso a la información ambiental también es generar estadísticas desagregadas por género, lo cual pues, nos pueda permitir comprender de mejor manera la situación que enfrentan las mujeres y los hombres en materia de acceso al agua, participación en la atención de las problemáticas específicas, entre otros, y contribuir también a generar acciones para su atención basadas en información confiable. Y en este sentido, para la administración actual, la información es parte sustancial de la transparencia y de la rendición de cuentas y representa una oportunidad para construir participación y para exigir el ejercicio de recursos en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana, es decir, que los recursos no es que no se den, no se otorguen, no se ejerzan, sino que estos recursos se ejerzan de manera responsable, priorizando el bienestar de todas y de todos los habitantes del país. Todo esto pues lo hacemos en todo momento bajo el lineamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestro director general, el ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, por el bien de todas las mexicanas y de todos los mexicanos, y les agradezco a todas y todos su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Martínez. Ahora, después de esta interesante plática, le damos la palabra al maestro Manuel Llano. Le recordamos que tiene 15 minutos para hacer su presentación. Le avisaré por ahí si falta, si estamos llegando al tiempo. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla y mi presentación. Perfecto, creo que ya está ahí en línea, ¿verdad? Sí, la vemos bien. Buenísimo. Pues primero que nada, agradecer muchísimo la invitación para estar con todas y todos ustedes.
Y pues, sin más, comenzar. Bueno, y yo formo parte de Cartocrítica, somos una pequeña organización ambiental que lo que buscamos es promover la transparencia y el acceso a la información, sobre todo información geográfica o georreferenciada, y de temas sociales sociales y ambientales, perdón, información pública que nos sirva para la gestión integral del territorio con una visión de derechos humanos y de conservación de la diversidad biológica y cultural. En este sentido, pues bueno, vamos a abocarnos en este momento a qué sabemos y qué pasa con la información con respecto del agua. Quiero empezar de una manera un poco provocativa y provocadora, pero no por ello menos cierta, sobre qué sabemos. Bueno, la información pública sobre la gestión del agua concesionada en México actualmente, al día de hoy, no permite conocer de manera precisa y desagregada la disponibilidad real del agua, ni los usuarios reales del agua, ni el tipo del uso que se le da al agua, ni el volumen utilizado, ni la calidad del agua descargada, ni el monto pagado por los derechos de su uso. En resumen, de manera, ya decía, precisa, desagregada, sobre el agua no conocemos cuánta agua hay, quién la usa, para qué la usa, qué volumen, cuánto la contamina y cuánto paga. Todo esto no lo sabemos. Déjenme ver si los logro convencer de por qué esto es así. Estos son los acuíferos en México, 653 me parece, 654. Y bueno, esto aquí me tomé la libertad nuevamente, estos son los mismos acuíferos, pero me tomé la libertad de marcar en negro aquellos supuestos límites de los acuíferos en realidad corresponden con los límites estatales o las entidades federativas. Si todavía pusiéramos aquí los límites de los municipios, pues veríamos que esta no es una delimitación geológica, geohidrológica, sino es una delimitación político-administrativa. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que con base en esto se toman decisiones del agua. Y podemos ver, por ejemplo, acá en Baja California y Baja California Sur, como lo que pues posiblemente podría ser una formación geológica natural, un continuo, que está dividido por una línea imaginaria, y resulta que de esa línea imaginaria hacia el norte sí hay agua, y de esa línea imaginaria hacia el sur ya no la hay. Y esta situación se repite pues, en muchísimas regiones, e insisto, si todavía lo vemos por municipio, aún más. La delimitación de los acuíferos pues considera prioritariamente la delimitación político-administrativa, no una caracterización geológico-hidrológica, ¿no? Y si vemos aquí ahora la delimitación de las regiones acuíferas, según la autoridad nacional de cada país, pues tenemos en Estados Unidos estas grandes regiones acuíferas y tenemos luego en México esta cosa extraña que según el diario oficial son los acuíferos y que pues no tiene nada que ver con una formación de acuíferos, ¿no? Y sin embargo, así es como se gestiona el agua en México, con este nivel de desconocimiento y de desconexión con una realidad geológica y de priorizar un enfoque administrativo. Vemos ahora aquí los aprovechamientos, los pozos, ¿no? Y también aprovechamientos superficiales, pero en su mayoría los pozos. Tenemos en amarillo los de uso público doméstico, y en verde los de uso agrícola, por ahí algunos rojitos de uso industrial y algunos otros que en esta escala no se alcanzan a ver, que son los de generación de energía eléctrica. Y por supuesto vemos acá como que le dio viruela al mar y a Estados Unidos, y son errores sin duda, pero ¿errores de quién? ¿Y qué implicaciones tienen? Ahorita los vemos. Y esta información proviene del REPDA. Bueno, aquí estoy visualizando el REPDA dentro del Registro Público de Derechos de Agua, que es de la CONAGUA. Lo estoy visualizando estos datos dentro de nuestro portal de Cartocrítica, pero digo, esto no es relevante. Y lo interesante es aquí, ¿qué información tenemos a partir del REPDA? Tenemos el nombre del titular, el número de título, el volumen concesionado, el tipo de uso del agua que se le da. Y digo, nomás por tenerlo ahí de contexto, ahorita lo comentamos. Brinco ahora a esta parte, la mala georreferenciación. Ya veíamos estos puntitos, estos pozos a la mitad del océano. Pues resulta que no solo están a la mitad del océano, también están en las Galápagos, tenemos pozos en Mali, tenemos pozos en Canadá, tenemos pozos por todo el país, por todo el mundo. Y esto es una evidente mala georreferenciación, evidente. Y digo, evidente porque está de plano fuera del territorio nacional. Y sin olvidar que puede haber muchos otros, muchísimos otros, que pues la georreferenciación no coincide con el lugar exacto y posiblemente está desplazado 2, 3, 4, 5, 20 entidades
¿no? Dentro del territorio nacional. Pero bueno, aquí simplemente estamos viendo los que de plano están fuera. 4.711 títulos que al momento que hicimos este cruce estaban definitivamente fuera del territorio nacional. Y esto implica 7.3% del volumen de agua concesionado, que quién sabe, o sea, que de plano cayó fuera del mapa. Luego también tenemos registros desactualizados y tenemos que una autoridad no es diligente en su monitoreo o no tiene las capacidades también, pero vaya, a final de cuentas no es diligente en su monitoreo. Y el titular de la concesión de agua es negligente en actualizar, en modificar el tipo de uso y acabamos con escenarios como este. Aquí tenemos marcado, y bueno, estas dos imágenes son exactamente el mismo lugar, en 2005 y en 2015, y los puntitos azules que tenemos aquí son aprovechamientos de agua de uso agrícola. Ustedes saben que el uso agrícola tiene subsidiada la tarifa de agua y la tarifa eléctrica. El asunto es que, pues 10 años después, esto ya no es una zona agrícola y ahora es una zona habitacional. Pero los aprovechamientos de agua siguen estando catalogados como de un supuesto uso agrícola. Bueno, es que esto es una excepción, es un caso rarísimo. No, no lo es. Un total de 1.664 millones de metros cúbicos anuales se extraen bajo un supuesto uso agrícola en zonas urbanas. Básicamente, 3 de cada 10 litros que se extraen en zonas urbanas están clasificados como de un supuesto uso agrícola. Y al revés, del agua extraída en el país con fines agrícolas o con supuestos fines agrícolas, el 6% es ocupado en las zonas urbanas. ¿Y por qué se permite esto? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, aquí estábamos hace unos años, pero siguen siendo alrededor de 500,000 títulos de aprovechamiento. El 97% no tienen medidor y el 93% nunca han sido verificados. Esta es información de la propia Conagua. Y la Conagua nos argumenta, dice, bueno, espérame, porque ese 3% que sí tiene medidor, en realidad están ocupando poco más del 60% de agua, lo cual por sí mismo sería un dato alarmante, que el 3% de los usuarios tengan acaparado ese nivel de agua. Pero esto no resuelve nada, porque si en mi cuenca, o en mi acuífero, o en mi supuesto acuífero, y no cae uno de estos grandes usuarios que sí tienen medidor, pues bueno, a mí como ciudadano, a mí como usuario del agua, a mí como habitante de un territorio, pues no me es relevante que el 3% de los que sí tienen medidor en otros estados, pues sí lo tengan, si yo en mi región no puedo saber quién está acaparando el agua, y con datos reales. Y recordemos algo, y ahorita que veamos los datos del REPDA, el REPDA únicamente nos habla del volumen concesionado. El volumen concesionado no tiene nada que ver con el volumen real, o con el volumen extraído, o con el volumen declarado. El volumen concesionado es un número escrito a máquina de escribir o en una computadora, posiblemente hace 10, 15 años, en un papelito, ahí guardado en un archivo, y que no tiene nada que ver con lo que ocurre cada año. No, ese es el volumen concesionado, ese es el dato que conocemos. Dentro de la Alianza por el Gobierno Abierto, en el Plan de Acción 3, en el tercer Plan de Acción, todavía en el gobierno anterior, antes de que nos levantáramos de la mesa por los temas de gobierno espía y demás, y las organizaciones de la sociedad civil, y pues bueno, se ve elaborado este compromiso con la Conagua de publicar, vaya, dime de aquellos 3% de las concesiones que sí tienen medidor, y que tienen un medidor con telemetría y que tienen todo, bueno, pues por lo menos ponme de ellos el volumen. Y lo hicieron, lo hizo la Conagua, puso este portal, donde se reportaba con una desagregación diaria, bueno, subían los datos cada mes, a final de mes o un mes después, pero subían el dato desagregado por día. Del volumen reportado por este medidor con telemetría. El asunto es que terminó febrero del 2019 y este portal nunca volvió a ser actualizado. Al día de hoy, este portal no volvió a ser actualizado. Perdimos esta información, o sea, la habíamos ganado, la perdimos. Platicando con la Conagua nos dicen, bueno, es que este era un sistema de paga, no la plataforma, sino el sistema por el que se captaban los datos, todo un asunto ahí administrativo, se está viendo cómo se subsana, y lo último que entendí es que se estaba por sacar una norma mexicana, una NMX, mismas que, entre otras cosas, tienen la particularidad de no ser obligatorias, ser voluntarias, donde se está buscando que los concesionarios pongan ellos su propio medidor. Pero mientras son peras o son manzanas, la realidad es que al día de hoy no tenemos más esta información. Y tener esta información, los datos geográficos, los datos desagregados, los datos
bien armados, es lo que nos permitiría tener modelos que nos permitan conocer cómo y dónde se está utilizando el agua, ¿no? Cuánta agua utiliza la industria, cuánto utiliza el uso público doméstico, bueno, perdón, la agricultura por acá, la industria. Y aquí sabemos, por ejemplo, el volumen de agua concesionado, pero no estamos viendo las condiciones, bueno, de destrucción y de contaminación de las fuentes de agua circundantes. ¿Y por qué no lo estamos viendo? Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué digo que el registro público que no conocemos quién la usa? ¿El REPDA está el nombre del titular? Pues sí, pero en el REPDA podemos conocer el nombre del concesionario y el volumen concesionado, pero no podemos conocer la transmisión de derechos de agua, porque resulta que todo el mundo hay un mercado gris de agua, donde todo el mundo compra y vende agua, y algunos lo reportan y otros no, pero de cualquier manera el REPDA no nos lo reporta a nosotros ciudadanos, a la sociedad entera. No sabemos, o sea, sabemos a quién hace 15 años con un papelito del volumen concesionado le dieron el agua en ese momento. ¿Qué hizo después esta persona, física o moral, con esa agua? ¿A quién se la cedió? No lo sabemos. Tampoco sabemos, ya decía, el volumen declarado o el volumen realmente extraído. Y aquí hay que distinguirlo, ¿no? El volumen declarado, recordemos que el agua, de acuerdo al Código Fiscal, y pues es una cosa así como los impuestos. Tú dices cuánto causaste de impuestos y tú pagas en eso. Si estás mintiendo y te cachan, tendrás problema. Si estás mintiendo y no te cachan, pues ya pasó. Y si no estás mintiendo y pagas lo que debe de ser, pues qué bueno. Y el volumen realmente extraído, pues hablando de que los datos del medidor con telemetría lo tuviéramos ahí. ¿Y por qué la Conagua actualmente no nos da el volumen declarado? Bueno, ya vimos, uno sí lo estaba dando, luego lo suspendieron y ahora nos argumenta que no nos puede dar ese volumen declarado por el secreto fiscal. Pero pues recordemos que solo el 3% de los aprovechamientos cuenta con un medidor. Y tampoco conocemos el tipo de uso real. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el REPDA clasifica el agua, con base en la Ley de Aguas Nacionales, en 12 categorías, los usos del agua. En contraste, tenemos al Sistema de Clasificación de la Industria de América del Norte, el CIAM, que lo maneja INEGI en México. Y empieza en 20 sectores y termina en 1084 clases industriales. Así desagrega la industria. Y esto es un acuerdo que tenemos en América del Norte y en el mundo entero. Y esta pobreza de categorías del REPDA imposibilita conocer los usos reales del agua. Así, por ejemplo, las concesiones de agua de mineras, automotrices, embotelladoras, cementeras, refinería, petroquímica, textilera, papelera, cualquier otra industria manufacturera que ustedes gusten, para el REPDA todas son de un uso industrial, sin distinción. Y la Conagua nos dice siempre, no, es que ya tengo el padrón de los usuarios que ya tiene el CIAN. Bueno, sí, eso lo tienen desde hace 10 años. Tienen hasta este tríptico que aquí los puse, todavía del gobierno anterior, donde ya tenían el padrón clasificado en el CIAN. Pero esto no está en el REPDA y al día de hoy no es público. Entonces, la respuesta habitual es que ya está, ya lo vamos a hacer público. Pero 10 años después, esto no es público. Perdón, maestro, faltan 2 minutos. Claro. Esta es una grave limitación para la transparencia y la gestión, pues a menos que conozcamos el nombre preciso de cada una de las razones sociales, y para buscarlo en el REPDA, sería imposible clasificar los usos del agua por sector industrial. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, el agua en la minería, pues si uno le cruza 4000 razones sociales, entonces del mineras, entonces puede encontrar el agua de la minería. Si no, no. ¿Por qué no conocemos la calidad del agua de las descargas? Pues porque la información del sistema de recepción de análisis de laboratorio, el CIRALAB, tampoco es público. Nos pide una contraseña. Aquí es donde las empresas o los usuarios del agua tienen que reportar, medir y reportar la calidad del agua de las descargas. Esta información no es pública. Y fractura hidráulica, bueno, aquí hay otro tema. Pemex dice que sí hace fractura hidráulica y que sí usa el agua y que sí cumple con los lineamientos. Conagua dice que nadie toca su puerta para dar cumplimiento a los lineamientos de agua para exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales. Resumen, con esto termino, y decía en un principio, no sabemos cuánta agua hay, porque los acuíferos no responden a la delimitación geológica y tienen mala georreferenciación en los aprovechamientos. No sabemos quién la usa, porque hay un mercado gris y transmisiones de derechos que no son públicas. No sabemos para qué la usa, puesto que la clasificación del REPDA no cumple con el CIAN. No sabemos qué volumen de agua utilizan, pues el volumen real extraído y el declarado no son públicos. No sabemos cuánta contamina, puesto que los datos del CIRALAB no son públicos. Y no sabemos cuánto paga, porque se argumenta un secreto fiscal sobre el uso de bienes que son de la nación. Hasta ahí mi participación por ahora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, maestro Manuel Llano. Entonces pasamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Ya se han hecho muchas preguntas, perdón, tanto en Facebook Live como aquí en el Zoom. Y me gustaría comenzar, esperemos que tengamos la oportunidad de hacer 2 rondas, con algunas que hablan, bueno, hemos visto cuáles son los principales retos específicamente durante la segunda intervención. Pero ¿cuáles serían las oportunidades para sobrepasar estos retos? Es decir, ¿cómo podemos, cuáles son los principales retos? Ya los vimos, a los que se enfrenta para generar y mantener actualizada la información hidrometeorológica, pero ¿qué podemos hacer tanto desde sociedad civil como de gobierno para empezar a superarlas? Y la segunda, que le preguntan específicamente a la maestra Martínez, es cómo se relaciona la Comisión Nacional del Agua con otras entidades que también tienen algún tipo de participación con el agua, en particular los estados, los municipios, la Comisión Federal del Agua, perdón, la Comisión Federal de Electricidad y la CONAM. Obviamente en cuanto a materia de transparencia y acceso a la información. Muchas gracias. Creo que son 2 preguntas interesantes. La primera, entiendo que es los retos a los cuales se enfrenta la CONAGUA en cuanto a la actualización y a mantener la información hidrometeorológica. Esa es la primera. Estaba escribiendo lo que me está contando. Y la segunda, ¿cómo es la relación que tiene la CONAGUA tanto con los municipios como con las otras dependencias de gobierno? Es correcto. Bueno, en materia de transparencia y acceso a la información. Sí. Yo creo que, bueno, son preguntas muy interesantes y un poco teniendo como base lo que acaba de comentar el maestro Manuel. Si bien, pues bueno, las áreas de oportunidad son muchísimas, estos espacios pues nos permiten un poco abrir, ¿no? Abrir un poco la perspectiva que nosotros tenemos. Nosotros tenemos pues, de manera institucional que velar por, pues, si bien por los intereses de todas y de todos los mexicanos, pues también velar con que los datos y la información pues finalmente sirvan y sea abierta. Mantener información actualizada sobre hidrometeorología, pues una de las principales acciones, y pues bueno, es la que hemos estado comentando, es la actualización del SINA, ¿no? De manera un poco más, formal y recurrente, o sea, como que con datos más precisos. El tema del secreto fiscal, pues sí es un tema que, bueno, que a todos los ciudadanos y ciudadanas, pues digamos que nos interesa por un lado tener acceso a ciertos datos, pero pues también velar digamos que por un tema también de seguridad de las propias empresas y de los propios usuarios. Ahí sí sería un poco más complicado dar una información que, si bien, como comenta maestro Llano, ya se daba, hay que buscar algunos otros mecanismos. Yo creo que no solamente es el único mecanismo a través del cual ya se daba, sino que puede haber otros. Ese es pues un gran reto, ¿no? O sea, dar información como muy precisa, muy sobre temas que por el otro lado el secreto fiscal nos impide dar. Creo que es uno de los retos pues más importantes, porque pues como lo mencionamos al mismo tiempo, pues es información que las y los ciudadanos pues pretenden saber. Otro de los retos que yo creo que enfrenta la CONAGUA para generar y mantener actualizada la información meteorológica es pues la propia sistematización, y lo mencioné un poco, la sistematización de la información, ¿no? Cómo también se homologa, y va como muy ligada a la segunda pregunta, cómo damos información
e información que finalmente sí le sirva a los ciudadanos, ¿no? Y que sea información que utilice un lenguaje muy sencillo y ciudadano, ¿no? Creo que también ese es uno de los grandes retos para generar y mantener actualizada esta información. Pues así como pensando rápidamente, diría que serían como pues algunos de los retos. El acceso a la información, además, creo que, y la actualización del mismo, también considero que forma parte de un proceso que se va construyendo y que es un proceso que se construye tomando en cuenta que también la tecnología y todo lo que tiene que ver con la ciencia, con las ciencias de la tecnología, pues va evolucionando como muy rápido. A veces pues se plantea a través de un sistema y pues muy rápidamente este sistema se ve obsoleto. Entonces, tener también como en cuenta esta parte nos ayuda pues, a mantener actualizada la información. En ocasiones queremos dar pues un poco toda la información, pues bueno, es la cantidad, por ejemplo, en el tema de las concesiones, lo que mencionaba el maestro Llano, a mí me pareció muy importante. No es algo que yo desconociera, obviamente, pero pues bueno, como la manera en la que entró en materia, ¿no? Fue para mí muy interesante porque sí, ciertamente los datos del agua concesionada nos da bastantes áreas de oportunidad y darlos pues de manera, digamos, en un lenguaje ciudadano, accesible, y que nos pueda servir. Yo he tenido algunas experiencias en cuanto a dar información precisa, por ejemplo, sobre las concesiones, y es impresionante la cantidad de información que se tiene, ¿no? Y que se tiene desde hace muchísimos años, que uno de los retos es eso, es sistematizarla, como que en el tiempo, ¿no? Y mantenerla actualizada. Eso es como algo que también es curioso. Digo, usted que es un especialista en esto de la información y de la sistematización, pues debe de también pues de tener pues una visión un poco distinta, y bueno, lo que nos compartió nos ayuda a poder determinar en qué nos podemos enfocar. Finalmente, comentar el tema sobre la relación con las otras instancias de la administración pública, y no solamente la administración pública, sino también los municipios, ¿no? Incluso con los propios, con los diputados, con los senadores, que también, pues bueno, son actores desde mi punto de vista muy importantes. Pues nosotros realizamos algunas pues reuniones, como pues es el comité, el antiguo Comité de Grandes Presas, ahora el CETO. Este es uno de los mecanismos por los cuales, pues, si bien no participan todos los actores, pues sí es un espacio en donde se presenta información y a través de los cuales, pues, de manera un poco más bilateral nos contactan para intercambiar información y fortalecer pues también los mecanismos que ellos tienen. Tenemos pues reuniones, bueno, se tienen reuniones un poco de gabinete con las distintas instancias, ¿no? A nivel del sector ambiental, pero también dependiendo, digamos que de los temas que se estén tratando, pues también se tienen reuniones muy bilaterales, y esto pues efecto de que las instancias, nosotros con agua como las demás, pues tengan también la información precisa, pues relativo al acceso a la información. Pues creo que sería un poco eso. Creo que son preguntas que están muy ligadas,
Y finalmente creo que la participación de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante, es fundamental, y tener espacios como estos nos ayuda a nosotros también fortalecer y pues ver que si bien pues estamos tomando un rumbo, un cierto rumbo que desde nuestro punto de vista administrativo es importante, bueno, pues muy normativo, muy normado, pues también no nos debemos de quedar en esa parte. Y pues bueno, creo que por mi parte sería esto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Justo nos podríamos quedar cada una hora resolviendo cada una de estas dudas, que es muy grande. Pero pues tenemos poco tiempo y quisiera darle la palabra entonces ahora al maestro Manuel Llano, justamente con cuáles serían, ya conocimos cuáles son estos principales retos, pero cuáles serían las acciones concretas que desde un ambiente colaborativo, como lo decía la maestra Martínez, de sociedad civil, gobierno, otras instancias, podemos estar aplicando para promover la transparencia y el acceso a la información en el sector hídrico. Uy, bueno, ahorita yo ilustraba algunos aspectos, ¿no? Sin duda la CONAGUA y las atribuciones que le da la Ley de Aguas Nacionales y el Código Fiscal y la Ley Federal de Derechos y demás, bueno, serían mucho más amplios y podríamos encontrar muchas más aristas, ¿no? Esto era solo una pequeña muestra de un tema. Y bueno, creo que sin duda sí, la transparencia proactiva y abona, ¿no? Muchas veces y se escucha el discurso de algunas autoridades, no es el caso ahora, no, en este momento, pero muchas veces se escucha el argumento de decir, no, es que la ley no dice que yo te lo tengo que dar, e incluso la respuesta típica de las solicitudes de información, argumentar que no se tiene que generar información ad hoc, ¿no? Y elaborada a la medida, por lo tanto no te respondo. Y aquí hay que recordar que la transparencia proactiva y hoy por hoy está a nivel de lineamientos, ¿no? Hay unos lineamientos del INAI para la transparencia proactiva. En realidad tendríamos que tener en México una ley sobre transparencia proactiva. Pero bueno, estamos en ese nivel. Y en este sentido creo que los espacios de colaboración, como es gobierno abierto, como son otros espacios, bueno, los propios consejos y demás, pues sí, ayudan, complementan, sirven para generar información. Pero hay que recordar algo de la transparencia. La transparencia de repente se menciona como si fuera, o sea, o como que si quienes padecen la opacidad fueran los ciudadanos, exclusivamente los ciudadanos. Y como si fuera un problema de la ciudadanía el acceder a la información. Y esto es cierto, hay un problema de la ciudadanía para acceder a la información, pero no es la totalidad del universo de quienes la padecen. Es la propia autoridad, es el propio gobierno quien también padece, es víctima de la opacidad y quien sufre por no tener datos abiertos, transparencia y poder hacer su trabajo. Dentro de las preguntas estaba, bueno, ¿qué pasa con la información de este operador, de esta institución de la administración pública, de una secretaría con respecto a otra secretaría? Estos desconocimientos de qué hace una secretaría con respecto a la otra, nos da lugar a políticas contradictorias, ¿no? A que una secretaría imponga en el territorio una cierta política y la otra secretaría haga lo opuesto y destruya la misma región, ¿no? Una concesión minera otorgada donde hay un pago por servicios ambientales. Y los dos son actos de autoridad y nada más que son víctimas de una política contradictoria. Pero esto también pasa al interior de una propia secretaría o de una propia dependencia, al interior de la CONAGUA. Y el área de fiscalización no le pasa la información a la otra área que tiene que vigilar e inspeccionar. El área no podemos saber la calidad del agua si los datos que entregan quienes pagan tampoco se les reportan y no se cruzan esta información. No, o sea, vaya, la opacidad es un problema público, es un problema de Estado y que nos afecta a todos. Entonces, bueno, y creo que en este sentido es como lo tenemos que abordar, ¿no? Y de una manera holística, amplia y recordando que la transparencia no es una dádiva, no es un favor, no es, ay, que latosos, como quieren que nos pongamos a hacer su tarea, sino es un eslabón indispensable en una larga cadena de acceso a la justicia, de participación pública y finalmente de gestión del territorio y sus recursos, ¿no? La transparencia es un elemento indispensable para poder actuar. Y por mencionar brevemente esta relación con los operadores, con los organismos operadores, con entidades y municipios, pues también veámoslo a la inversa, ¿no? Y el caso de la Ciudad de México y SACMEX, el organismo operador de la Ciudad de México,
donde ellos dicen que es seguridad nacional, las presas, los pozos, los volúmenes, toda esta información que por ley tendría que tener Conagua actualizada, puesta a disposición pública de SACMEX y de todos los organismos operadores, pues SACMEX se avienta la puntada de decir que es información de seguridad nacional y no la publica. Y Conagua pasivamente no la recibe, ¿no? O sea, se queda ahí, bueno, pues es lo que me mandaron, es lo que publico. O sea, esta es una relación de ida y vuelta y donde, bueno, los retos son muchos. Creo que pues estamos a la espera todavía de una ley de aguas que comprenda el derecho humano al agua y que modifique y quite los cotos de poder a las grandes industrias, a los grandes acaparadores del agua. Y entonces creo que en realidad tenemos que seguir trabajando y abonando hacia allá, ¿no? Y recordemos los latifundios de tierra con la Revolución Mexicana, donde se pusieron límites a cuánta tierra podía tener una persona. 100 hectáreas en zonas de riego, 800 hectáreas en zonas áridas, pero hoy por hoy tenemos latifundios de agua. No tenemos topes a cuánta agua puede tener una persona. Y entonces el acaparamiento básicamente es una captura del Estado a través de la ley de aguas actual que tenemos que romper para si queremos tener una nueva gestión más equitativa. Muchas gracias, maestro. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo, llegamos al límite del tiempo designado para este webinar, pero me gustaría darle la palabra unos 2 minutos o menos a la maestra Martínez, por si quiere hacer algún comentario sobre lo que dijo el maestro Llano, y si no, o después le pasaríamos la palabra al doctor Fernando González Villarreal para hacer el cierre de esta sesión. Muchas gracias, maestro Jorge, muchas gracias, maestro Manuel. Creo que uno de los retos que usted mencionaba, y es como bien importante, es este tema digo, no lo mencionaba precisamente, pero sí es un poco la preparación que tengan los servidores públicos para poder dar la información, ¿no? Y para poder dar la información, y justamente no la información a modo, hacia, o sea, la información que se pide y también de peticiones de transparencia, pero también la información que se pide entre las áreas, ¿no? Hacía mención del tema de fiscalización, ¿no? Y este tema a veces es información que las áreas ya tenemos, es información que sí se cuenta, pero que a veces no sabemos cómo sistematizarla, ¿no? Y aquí en la propia Conagua existe pues ese tema. Nosotros en la Subdirección General de Administración tenemos cierta información que compartimos con otras áreas que necesitan esa información, la tienen, pero a veces lo que falta es justo esta formación, pero un poco una formación técnica de cómo sí, de cómo, es que no puedo decir interpretarla, pero cómo saber de qué se trata y sistematizarla, ¿no? Y eso creo que es algo que a todos los servidores públicos nos es muy importante que tengamos una instrucción, pero muy precisa de cómo tener acceso a la información que nosotros tenemos y cómo sistematizarla para darla al público. Y bueno, eso era todo. Concuerdo en mucho de lo que usted comenta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Doctor González Villarreal. Quiero felicitar a Jorge Arriaga y al grupo de la Red del Agua por haber organizado este webinar. Realmente el sistema de información lo empezamos a pensar desde antes de los 90 en la Conagua. Y por eso, por ejemplo, se diseñó el REPDA. Nadie pidió a la Conagua que hiciera el REPDA, pero se pensó que uno de los elementos fundamentales para poder administrar bien el agua nacional era que hubiera un registro precisamente público, por eso se llama REPDA, la P, de derechos de agua y que fuera del conocimiento general del público. No es fácil hacerlo y un sistema de información del agua es realmente muy complejo porque tiene muchas variables de muy diferente tipo, muy diferentes componentes que tienen que llenar distintas dependencias, no solo de la Conagua, sino fuera de la Conagua, y que tiene que mantenerse actualizado.
Y recuerdo ahora cuando estuvimos diseñando el sistema de información original, que había varios componentes que son básicos del sistema de información. Primero, la generación de la información. Segundo, la validación. Y tercero, la sistematización y la difusión. Esto corresponde básicamente a los que generan la información. Pero después, en un sistema de información nunca está completo si no hay una interacción por los usuarios. Entonces, los usuarios tienen que tomar en cuenta cómo está generada la información, al análisis de la información, hacer una síntesis de sus opiniones precisamente, hacer una retroalimentación hacia el que genera la información, de tal manera que con esta opinión de los usuarios podamos entonces retroalimentar el sistema, modificarlo, generar información y de esta manera depurar el sistema de información. Si no tenemos una retroalimentación de los usuarios, es imposible mejorar un sistema de información. Ni siquiera el meteorológico, ni siquiera la precipitación. Si no tenemos esta retroalimentación de los usuarios que están utilizando día con día la información, el sistema de información no puede mejorarse. Y por eso creo que esta sesión tiene un gran valor. Hemos puesto un poco, iba a decir sin querer, pero yo creo que sí, sin querer queriendo, al generador de la información y a un usuario de la información, ni siquiera todos, para que se tomen la opinión y se mejoren los sistemas de información que son básicamente, yo diría, indispensables para una buena administración del agua. Por eso creo que esta reunión ha sido muy valiosa y quiero agradecer especialmente al maestro Manuel Llano por su participación, a la maestra Alejandra Isela Martínez también por su participación, y espero que esto nos permita en el futuro, quizá dentro de la red del agua, hacer algunas actividades adicionales. En alguna ocasión en el Instituto de Ingeniería hicimos una propuesta para modificar el sistema de información del agua hace ya algunos años. Creo que podríamos volver a retomar el punto, maestra Isela Martínez, y invitaríamos también, desde luego, al maestro Llano, para tratar de hacer cuáles son las modificaciones que podríamos hacer. Podríamos, digo, porque es un conjunto de todos, es una información que somos todos. Entonces, creo que esta primera reunión me da mucho gusto. Muchos de estos análisis de la información ahora me ha tocado hacerla como usuario. Entonces, podríamos tener, Alejandra, una reunión, si ustedes nos convocan, para tratar de ver cuáles puntos específicos podríamos hacer y mejorar los sistemas de información. Yo les agradezco mucho su participación. Yo creo que tendrá un futuro muy promisorio nuestra comunicación, y les agradezco a todos nuestros participantes y oyentes primero por estar con nosotros, y segundo por sus comentarios y preguntas que van a ser considerados en esta nueva etapa. Muchas gracias a todos. Que pasen buen día.